Mi estimado Gabriel Garzón Montano, muy buenos días, tardes, noches, donde sea que te encuentre el día de hoy. Espero que todo vaya bien. ¿Cómo va todo? ¿Dónde andas? Hermano, comiendo uvas en Los Ángeles. Y anoche estaba en Brooklyn. El día anterior estuvimos en el estudio concluyendo una sesión de 3 días para hacer With a Smile Alternate y para hacer un cover de Oops, de Tweet, para unas sesiones de Spotify. Y los días anteriores filmando el Tiny Desk. Oye, ¿estuviste haciendo Tiny Desk? Sí. Con arpa, con string quartet y el cuarteto que es el grupo. ¿Y qué tal estuvo la experiencia? ¿Qué tal es grabar un Tiny Desk? El Tiny Desk, para quienes no saben, es un formato de National Public Radio en Estados Unidos, de NPR, que se ha vuelto muy famoso en los últimos 10 años y por allí pasan, creo que todas las figuras que en estos momentos lideran el mundo artístico desde la música. Cuéntame un poco sobre la experiencia de llegar a ese Tiny Desk, si lo habías hecho antes o the ins and outs. Sí, la primera vez que yo hice el Tiny Desk, pues la idea del Tiny Desk también, el nombre implica que la escala cambia como de la presentación musical y la gente suele hacerlo acústico o en un formato mucho más sencillo. Entonces yo lo hice en piano, con piano y voz nada más. Y me acuerdo que yo le preguntaba a mi agente, mi booking agent, que cómo le pareció, como un poco raro, y él, bueno, le falta el bajo, hermano, le falta el bajo, eso es lo que es. Siempre la gente como que cuando no sabe qué decir, como que no, es que no hay bajo, no se siente el bajo. Entonces, eso me dio risa. La segunda vez llegamos huge desk, big desk energy, y entonces, sí, con cuarteto, 2 violines, viola y el cello y arpa, batería abajo, Wurlitzer, teníamos Celeste y pues 2 guitarristas que también tenían vocoder setup, entonces para manejar todo hicimos, pues ya van a ver, pero With a Smile, muñeca y unas interpolaciones, perdón, de otros temas, algunos míos, algunos conocidos y concluimos con Tunes. Gabriel, cuando conversamos la primera vez fue hace por ahí, ¿qué? Hace un par de años, ¿no? ¿Fue que conversamos? Sí, cuando estábamos haciendo la promoción de Jardín. Sí, ¿qué ha pasado en esos 2 años y medio durante la promoción de Jardín, después de la promoción de Jardín? Yo recuerdo que estabas en un modo como introspectivo, yo creo que estabas como en modo cocoon, como construyendo nuevas cosas y cosas bastante diferentes por lo que he alcanzado a escuchar, sin alejarte de también la introspección característica de tu música en muchos sentidos, ¿no? Cuéntame un poco sobre esa experiencia de estos últimos años trabajando en este nuevo disco. Bueno, yo creo que los momentos del disco que permiten que sea tan único en este momento son los géneros diversos, los supuestos géneros diversos que presenta el disco. Entonces, para mí era clave lograr algo muy comercial y algo que fuera mucho más alejado de una propuesta económica, algo como un sonido libertador, así una vibración como sea. Y sin tambores y como que yo quería alejarme del estilo que yo mantenía, que era muy basado en un ritmo que insistía, ¿no? Un minimalismo ahí como muy repetitivo. Entonces yo quería abrir el esquema para que uno pudiera disfrutar de una nota por 20 segundos en vez de tener como ese círculo cortado por la marcación del tiempo. Eso yo lo vi en el trabajo de Moses Sumney. Y eso me llegó como muy pesado eso. ¿Hubo algún disco puntual de Somni que te llamara la atención por eso? ¿La Romanticism, por ejemplo? El Romanticism, absolutamente. Y pues coincidimos en Rotterdam y en otro lugar que no me acuerdo el nombre, pero en giras, ¿no? Yo me acuerdo que Nick Hakim siempre venía un día antes, se veía como en la ficha. Y todos somos
amigos. Entonces, bueno, yo lo vi en vivo por primera vez. Nunca lo había visto cantar así. Y me marcó porque, o sea, estaba en un escenario, el sonido y la presentación sin batería, devastadora para mí. Porque se abre un plano enorme donde todo es más grande sin que lo encaje la batería. Eso ocupa mucho espacio en la mezcla. Pero bueno, digamos que en ese momento yo me sentí llamado a crear unos sonidos así de dramáticos y abiertos. Entonces ahí es que yo preparo la canción Blue Dot como la primera oferta del disco. Después me da miedo que eso no va a vender para nada, entonces yo digo, a ver, yo no soy solamente un man así raro, introspectivo y como tímido, también tengo otro lado. Y también manejo como distintas modalidades dentro de quién soy, ¿no? Entonces, que el trabajo sea un reflejo actual de los intereses del artista, por favor. Porque así es que uno puede captar, pues yo creo que la mayor intensidad del espíritu de esa persona, ¿no? Y de sus convicciones y cómo son. Ahí es que uno va a encontrar como una expresión así, ¿no? Entonces yo dije, si no me conocen así, entonces no me van a conocer. Así pues, con unas cosas que no cuadran, ¿no? Que parecen no cuadrar. Tengo una pregunta sobre la ausencia de los drums y la forma como miras esa ausencia de lo percutivo en las nuevas experiencias sonoras a partir de las inspiraciones como Moses Sumney, y que me llaman la atención también desde la forma como el hip hop en muchos casos está abordando el drumless sound, luego de haber sido 25 o 30 años muy drum based y muy beat based. Uno oye cosas de Madlib, uno oye cosas de incluso el fallecido Nipsey Hussle, que estaban como despegando en ese mundo del drumless y que son bien transgresoras, ¿sabes? Lo que dices tú de abrir el espacio y no encajarlo en batería o en el sonido percutivo, si bien es muy interesante, no deja de romper mucho el molde de 25 o 30 años de música pop, ¿no? Absolutamente. Y como tú acabas de nombrar algunos ejemplos, pues eso me recuerda también. Meek Mill tenía un sencillo donde abre y es toda una película y el man le está dando como si... Yo creo que le pusieron batería y después se la quitaron. Y, porque, o sea, la tensión yo la conozco en mi música, ¿no? Y yo he presentado casi platos puros de tensión, ¿no? Sin postre. O como diría un colombiano que conozco, que es muy, muy raro, que pide que el café sea muy aguado, ¿no? Como y con azúcar. Entonces yo le doy un tinto normal y él dice, no, pero Gabriel, esto está muy simple, ¿no? Entonces sí, así. Óyeme, tenemos una apuesta con mi hermana que es súper fan tuya, Laura Marín, es así, pero fan irredenta de tu trabajo desde el alma del Huila. Me encanta esa palabra. Y dice, cuando lanzaste Agüita, fue como un turning point, ¿no? Fue como, se nos fue Trap, Garzón Montano, pues estábamos acostumbrados a Fruit Flies y fue como, ¿what? Delicia. Yo le decía a mi hermana por WhatsApp, ¿qué pasó acá? What's it all about? y me decía, yo creo que there's an element of mocking things around the whole trap sound. Y yo le decía, ¿será? Yo creo que he's taking it very seriously, como que lo está tomando muy en serio. ¿Qué tan cierto es? ¿Cuál de las dos es cierta? Bueno, yo creo que es un reflejo perfecto para mí del proceso de decidir quién es uno y cómo va a ser uno, ¿no? Que en parte es una cosa seria y en parte es una cosa completamente chistosa para mí, ¿no? Es como el payaso interno, ¿no? Es eso, es como...
la gente anda creando, también quitando, o sea, y se vuelve como la maestra de un universo propio, ¿no? Pero también como que impone esa mirada sobre todo y todo el mundo cree que lo sabe todo, o de pronto alguna gente reconoce que tiene mucho que aprender o que no sabe nada. Y en la mirada del maestro nada es posible, ¿no? Siendo estudiante, ahí sí se pueden hacer cosas. Entonces yo tenía que parecer maestro mientras que era estudiante, ¿verdad? Entonces era como comerme el cuento mientras que en realidad tenía mucho rigor para alcanzar ese sonido, ¿no? Entonces me parecía muy serio y muy chistoso al mismo tiempo todo, porque yo, uy, ¿será que a la gente le convence esto? Y eso de que uno escuche Fruit Flies y después, o incluso Fields y después lo que sea, ¿no? Mira My Logo o Agüita, como que para mí eso era un chiste, pero también una cosa muy seria. Poder hacerlo y poder lograrlo. Entonces es de todo, o sea, Prince, por ejemplo. Oye, es curioso que lo menciones porque hay momentos en los que siento mucho como el espíritu de Prince en algunas de las cosas que haces en el disco. Sí. Para mí él es el papá de la cultura popular pues, del lado gringo, ¿no? La manera como él comentó la experiencia de ser americano y de digerir todo lo que ofrece el contexto de uno y después trasladarlo a una cosa así tan magistral, impresionante. Bueno, y a base de practicar, la gente decía, usted es un genio, y él dice, no, es que yo no tengo vida. I have no friends. No, lo que decía es como que practicaba todo el tiempo. O sea, soy humano, como un panqueque y después me pongo a practicar el piano. Mientras que ustedes hacen otra cosa, seguramente. Y por eso es que esto parece tan misterioso, pero aquí no hay misterio, hay una silla. Entonces, él es un gran ejemplo porque a través de la disciplina, uno experimenta como la trascendencia de la expectativa. Sí. Uno Mira, llega más allá de lo que va a pensar la gente. La gente va a tener que llegarle a uno, ¿no? Si uno se enfoca en eso, uno ya pues tiene más que decir sobre el tema. Y ahí termina la historia. Entonces eso me interesa mucho, que si uno se aplica mucho, puede hacer cosas que normalmente no son sugerencias así comunes en la industria. O sea, es un suicidio musical o comercial, yo diría, hacer eso. Pero si uno lo hace súper bien, puede ser una vida nueva. Y yo creo que estoy en un renacimiento de eso. sí, es muy interesante porque cuando escuché a Agüita la primera vez se la escuché a Anthony Valadez en KCRW en el shift de la tarde un sábado ahí caminando al perro y encontraba pues ese abordar el urban. No sé si urban sea una palabra con la que te encuentres cómodo tú. ¿Te sientes cómodo con esa palabra? Pues dentro de un lenguaje para una estética, sí. Pero bueno, yo crecí en una ciudad, ¿no? Yo no sé lo que implica urban si no es música, ¿no? Entonces, cómodo, claro, musicalmente, ciertos temas presentan dentro de un supuesto esquema como que se define así. Es más allá de urban eso, ¿no? Sí, total, ¿no? Totalmente. Es conexión con África a través de la historia y cómo se ha contado y cómo se ha relatado la diáspora y cómo el mestizaje, pues, de todo el mundo en diferentes sitios, cómo aparece un mini globo en todos los lugares del mundo y cómo la gente tiene que coger muchas diversas influencias, incluso dentro de una conciencia así nacional, súper nationalistic. O sea, todavía hay como una información muy compleja que viene de mucho lado. Y hemos experimentado que hay unos manes que les encanta ocultar el aporte de la mujer africana, ¿no?
Entonces uno encuentra un estado donde la afro-latina es la olvidada del continente, absolutamente. Aunque es la reina que nos dio el lenguaje, el castellano, ¿no? Entonces, pero sin embargo uno le pregunta a la gente y no, eso es influencia de los esclavos africanos con los ritmos. Así se deja ese cuento. Y es que Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, para mí es eso. Es cómo voy a conversar con esta herencia parcial, pero una herencia que me informa y que me separa aquí de encuentros con otros gringos que tienen otra historia. ¿Cómo comento todo eso, no? Y cómo lo hablo en un lenguaje corriente para que sea una conversación que vale. Porque con todo el intelecto del mundo, o con todas las ganas y con todo el amor, uno no puede conversar si no conversa, ¿no? Uno no puede conversar con una pared o con un estudio sin base, ¿no? O sin público. Entonces, para mí, si uno es artista y quiere hacer algo, en vez de mamar gallo, entonces tiene que apuntarse a algo que sea elaborado en términos populares, obvio. Claro, no, totalmente. Se queda por allá llorándola con el libro. Y eso es muy, muy, muy lindo y poético, pero es muy tarde para eso. Cuando, volviendo a Agüita y a la primera vez que la escuché en KCRW, cuando llega el beat, igual sentí ahí lo que mencionabas tú sobre ese posible suicidio, pero yo lo veía más como una nuevamente muy arriesgada propuesta de carácter artístico que no se ve mucho, pero que está apropiándose un poco, en el buen sentido de la palabra, de lo que está sucediendo en el mundo comercial. Sí, y volviendo pues a la apuesta que tenía yo con mi hermana sobre this is never gonna cross over, no matter how interesting how appealing it may sound, sin importar lo atractivo que pueda llegar a sonar para una audiencia masiva, no alcanza a cruzar al otro lado, ¿no? Sí, y eso está a base de, yo creo, una trayectoria, ¿no? Y donde aparece un tema que tiene las características de un éxito, que de repente por las relaciones y por el network que uno tiene, o por el momento cultural del cual participa, como que no está centrado de una manera como que sea visible o entendible de la misma manera por mucha gente. Sí, estoy de acuerdo. Y yo sabía que eso era, pues, era posible, pero que difícil cuando esté rodeado de tantos temas así y que yo lo hable así, eso ya, eso le quita ese misterio como donde uno llega y yo todo el mundo aquí con Gabriel Garzón Montano y todo eso no soy yo. Entonces como que si yo me echaba todo ese cuento así muy farandulero de promover y siempre estar en la vaina y meterme al juego, hacía full, entonces sería otro esfuerzo, pero también como que no tenía la energía como para hacer también toda la actuación que implicaban 3 personajes, ¿no? Como que yo quería que todo llegara a un punto común, como para que la gente en este momento sienta algo muy fuerte por dentro, ¿no? Que, ahí yo me veo pintado totalmente, ¿no? Este no es un man con gafas que está ahí inalcanzable en su castillo, ¿no? O en el castillo de su papá, más bien. Óyeme, Gabriel, también veo un acercamiento, antes de seguir hablando del disco, un acercamiento bien, como una conexión bien profunda con la moda, o con una búsqueda que no había notado en los videos anteriores, en las canciones anteriores, pero sí como un despertar estético, una especie como de conexión con el color, con la ropa. Háblame un poco de esa inquietud por lo fashion,
y por el fashion desde una mirada nuevamente bastante seria, divertida, sin duda alguna, porque encuentro en todo lo que haces, en las fotos, en Instagram, en el video de Agüita, en la forma como lo vas promoviendo, mucha diversión. Veo que estás divirtiéndote, pero también siento que lo estás tomando muy en serio. Sí, ese es el amor por el arte y por la belleza, o cómo me ocurre a mí la belleza en ese momento, ¿no? Eso siempre ha sido una gran motivación para mí. Y sí, si algo es bello para mí, me conmueve y yo quiero participar en eso. Y como los animales que somos, somos muy lindos. Entonces, y después uno puede agregarle a esa forma otras formas y crear una escultura, ¿no? Y diferentes esculturas implican diferentes cosas. Y somos criaturas que funcionan a base de unos símbolos, de unos lenguajes. Y hay cosas universales, ¿no? Entonces, para mí, si uno va a dedicarse a crear sonidos, cuando la gente llegue a ver cómo se hacen los sonidos, también uno tiene que dedicarse a invitarlos a eso, ¿no? Y no, es como una versión más intelectual del pajarito que sale a bailarle a la, pues a la que él espera que sea la mamá de sus hijos, ¿no? Que lo mira desde arriba. Un pajarito que muestra todas sus plumas. Y así somos. Y nos encanta. Y yo creo que yo siempre he dibujado. Entonces, a base de mirar las cosas y que me impacten tanto, yo fui buscando una manera de presentar como lo que yo veía en la cabeza y lo que me mostró Prince y pues mi mamá, todas las mujeres. Y yo sé que la gente no es, a veces no tiene esa fuerza como para hacer algo que no les parece y continuar con eso. Y yo lo tengo, ¿no? Entonces, yo estoy buscando muy públicamente cómo va a ser la mezcla de ingredientes que yo pongo. Pero ahí yo me veo siempre. Yo veo al niño y dice, muy bien, hermana. Yo creo que lo está haciendo bien. Y sí. Entonces, de ahí parte un aspecto de esta fluidez que la gente comenta con Gabrielín. Es como, para mí es muy poderoso ponerse unos tenis y una sudadera. Y también es muy poderoso cambiar los tenis después por un tacón y ver cómo eso le da como un a la vaina, como que uno ya se impone más todavía. Pero hay como una pared y a un lado, si uno no se ve ahí, puede ser un sombrerito, puede ser una camiseta. Yo nunca me he puesto el amarillo, por ejemplo. Cualquier momento que sea como el rompimiento de su autorreconocimiento y ¿no? Cómo se ve uno mismo, cómo se ve una misma. Eso para mí es demasiado interesante y yo creo que mucho nos llama a esos encuentros. ¿Habías usado tacones antes de las grabaciones actuales? Yo comencé a practicar para un disfraz de Halloween que yo hice cuando tenía 19 años, donde yo quería ser Prince. Entonces, para lograrlo, me metí a un corredor que tenía un tapete y me puse a caminar toda la noche, ¿sí? Y el día siguiente terminé en bicicleta para no mostrar la caminata tan picha que yo manejaba. Entonces, ya después yo fui metiéndole como el sensible heel y ya subiendo. Sin embargo, en los 70, o sea, un hombre por ahí en la calle tenía un tacón más grande del que yo manejo. Eso era normal, pero también era plataforma, entonces se pone más parejo y de repente más fácil caminar. Independiente de si fuera plataforma o tacón, ¿qué diferencias hayas? Pues
no habiendo estado o sido parte de la década de los 70 puntualmente, ponerse un high heel ahora, una plataforma ahora, ¿qué crees? ¿Existe alguna diferencia? No, no, porque la gente supone que tiene una idea de lo que piensa todo el mundo, que ellos son como un gran maestro del census, ¿no? De la encuesta. Y como que, bueno, así se ve eso. Y bueno, uno no sabe. O sea, alguna gente no sabe, por ejemplo, que los hombres se toman la mano en la calle en India. Completamente normal. En Egipto también lo vi. En Egipto lo vi, en el Cairo los vi caminando, cogidos de la mano, dos buenos amigos y wow, pues claro. Shocking. Pues claro. Si un hombre le puede coger la mano al hijo y no al amigo, bueno, de pronto el amigo no se lavó la mano y el papá sí lavó la mano del hijo. Pero más allá de esa posibilidad, como que son rompimientos con lo que uno conoce y no conoce, y es simplemente eso, ¿no? La moralidad de expresar, pues de ese gesto tan simple como cogerle la mano a alguien, no debe entrar en cuestión. Eso ya es un acto violento, yo creo que contra el ser humano. Y eso es un acuerdo que toca interrogar. Entonces, me conviene que eso sea un side effect de las ganas de verme más poderoso con los tacones. Pero no es la intención. Es una cosa que uno puede observar. Y que no necesariamente, como mucha gente podría verlo desde esa violencia que es silenciosa pero contundente, un tema de sexualidad. Sí, y yo creo que justamente no tiene nada que ver con sexualidad. Lo que uno se pone, ¿no? Son asuntos diferentes, yo creo. Yo creo que aunque uno se pueda ver sexy en cierta ropa, si eso happens to be the case, si eso pasa por casualidad, todavía tiene que ser posible que esa no fue la intención del diseño, ¿no? Que cuadra dentro de otro esquema de proporciones. El hecho de que no somos capaces de separar ser tierno, ser íntimo, ser sexual, vestirse de una manera, la que sea, interesante. Mucho. Porque somos muy capaces y muy intelectuales y las capas las percibimos hasta unos puntos que cansan. Pero sin embargo hay cosas donde estamos bien entrenaditos, ¿no? Entonces como que eso me interesa mucho. Porque al fin, yo me acuerdo que cuando yo era niño todo me parecía el colmo porque era como que los adultos son demasiado aburridos. Les parece que nada es posible. ¿Esto cómo puede ser, no? Tremendo. Mira, hablando de eso y de rigor, ¿cómo es el proceso de construcción de canciones desde tu perspectiva? ¿Qué tipo de disciplina? Hablábamos al comienzo de la conversación de disciplina y quiero saber cómo es tu disciplina para escribir canciones, para producir un body of work, un grupo de canciones con las que estés contento, tranquilo, satisfecho, sobre todo teniendo tanto control sobre ellas. ¿Te sientes control freak con tu material? ¿Dejas ir? ¿Quién te acompaña? Sí, bueno, el proceso comienza con darme cuenta que yo tengo unas ganas de hacer una canción que tenga ciertas que tenga ciertos ingredientes ahí en juego. Y eso parte de referentes, ¿no? A veces escucho una canción y digo, sí, chévere utilizar, por ejemplo, en vez de poner el hi-hat, poner el crash cymbal, pero con un mallet, como hicieron en You Caught Me Smiling Again, de Sly and the Family Stone. Es un momento donde uno dice, eso suena único. Y es como cuando llega Pharrell
hacer un beat y uno dice, no, eso es de Nelson. O cuando llega Prince, o sea, cosas muy particulares. Entonces uno dice, ¿por qué? Y se pone a ver lo que hay adentro. Entonces, ahora yo comienzo mucho así, con un modelo y con un referente de que esto no puede tener más de 5 sonidos, o esto va a tener 43, ¿no? Como que ya se sabe de entrada un poco el terreno. O sea, es como ir mirando un mapa y decir, yo quiero aterrizar allá. Entonces, a veces uno no tiene el camino, el viento está muy fuerte. Entonces uno dice, y se baja un poco, lee un poco sobre cómo manejar el avión a esa altura y se mete otra vez, a ver si llega, ¿no? Y es como un poco así. Yo, si necesito aprender algo, me mojo en eso, tranquilamente, mucho tiempo, y después, cuando yo ya sé que lo puedo hacer, lo hago. Y todo me ocurre así, yo soy un gran imitador, o sea, eso es lo que yo hago. O sea, el hecho de que uno saca 2 discos en un estilo, el que sea, y todo el mundo se refiere a uno como si fuera eso, también es un gran límite, ¿no? Pero yo entiendo que eso entra dentro de un esquema que se repite en el arte. No, eso es otro periodo. Bueno, sí, pues cualquier cosa es otro periodo. El segundo anterior es otro periodo, ¿no? Y la gente siempre está navegando su temor al cambio. Es poderosa esa frase, ¿no? La gente siempre está navegando su temor al cambio. Y desde ahí comentan. Ajá. Wow. Pues claro que uno va a proponer algo a los 23 años y no va a hacer la misma cosa a los 30, por favor. Si uno no sabe nada, si uno dice, no, pero eso es un bebé, pero de repente ya cuando sacó un disquito, no, eso es una propuesta estética que permanece para siempre, porque esa tesis nunca se puede revisar, porque la primera es la más pura. Bueno, todo eso puede ser cierto o no. Y no me importa que sea cierto o que no sea. Lo que a mí me importa es que uno pueda de repente cambiar todo en un momento. Eso sí es atractivo. Pues ¿no te parece muy curioso que tú que observas con algo de gozo y un poquito de burla esa manera como de observar las cosas desde esa perspectiva estética, que hayan sido algunos de los más, no sé si ilustrados, observadores de cultura quienes nos hayan presentado tu música por primera vez, como Giles Peterson, por ejemplo? A mí me encanta Giles. Él tiene una energía impresionante. Como que siempre está así como un... Él es un niño adulto, ¿no? Y sabe separar todo eso de una manera muy linda, que yo creo que eso es lo que yo busco. La habilidad de desprenderme completamente y de jugar y después de manejar esos jueguitos desde arriba como un papá, ¿no? Ese es como el trabajo del artista. Yo crecí escuchando ese BBC. Las mezclas de Hudson Mohawk o de Erykah Badu, de James Blake, impresionante. Impresionante cuando Erykah pone a Lil Wayne y uno comienza, porque uno de joven como que tiene también su rigidez, aunque cree que es un gran adolescente que quiere toda la libertad del mundo, es muy conservador. Entonces uno, ella escucha, incluso se pueden llamar, ¿no? Y a mí no se me ocurría nada, yo era como muy bobo en ciertos temas, ¿no? Como que muy... Entonces, y ese BBC me dio como todo un mundo interior fantástico, me encantaba. Y cuando yo compré mis monitores, los Rockets, de KRK Rockets, y yo escuchaba Pete Rock y pues todo ese dubstep y pues toda la música que ponían ahí, y eso me parecía una magia. Sí, es eso. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿no? Nuestro encuentro con la BBC ha sido... va más allá de ese tema como del intelecto y está mucho más cerca como del gusto ese y de la curiosidad y de la ingenuidad por la música como tal, ¿no? Así es. Y una combinación, yo creo que perfecta de los sonidos que nos llaman más corporalmente y los que nos ponen a llorar. Y pues, juntar todo eso en una experiencia que se sienta lo especial que es esa curación, ¿no?
Eso es lindo. Óyeme, te leí la entrevista con Ana Wise. Me encantó la entrevista con Ana Wise, me asustó porque siento que es difícil hacerte una entrevista mejor que la que te hizo Ana, pero en realidad siento que la conversación con Ana pues fue más como un encuentro ahí como de kindred souls, como de almas que se entienden muy bien desde lo que está pasando en el mundo y la forma como están asimilando ustedes cada uno por su lado, pero al mismo tiempo conectando en puntos muy interesantes la música que están haciendo, ¿no? Cuéntame un poco de esa experiencia con Ana, de cuándo la conociste, de cómo llegan a esta conversación tan profunda. Sí, con Ana nos conocemos principalmente a través de otros amigos, de Nick Hakim. Yo conocí a John Babb en una época donde yo tenía un grupo de funk de 11 piezas. Entonces, ahora con John tienen una hija. Y pues yo conozco a John ya, no sé, 8 años por ahí. Tampoco es tanto tiempo, pero comienza a ser una década. Y con ella hay mucho cariño como desde el comienzo, porque la he visto muchas veces en diferentes ciudades, pero por un momento. Y también porque John se metía al bus y bueno, la buseta que teníamos, donde nos metíamos como 14 y salíamos a Cleveland a tocar por allá en el museo o lo que sea. Y nos entraban como 2 conciertos al año. O sea, buquear ese grupo era difícil. Y bueno, yo soy un gran admirador de la música de ella. Entonces, de entrada, sin haber conversado mucho con ella en la vida, ya se entendía un poco que se podía hacer con facilidad y con unos referentes así muy cercanos, pero después ya más amplios. Y también ella quiso conversar antes de la entrevista. Entonces, yo creo que ella alargó la cita y la primera media hora era como otra cosa, o 40 minutos, y después continuamos. Y yo llegué a un punto muy vulnerable con ella, y ella como que acaba de tener una hija, y yo siempre tengo la reverencia por la mamá, ¿no? Me ha marcado en la vida. Y bueno, me imagino que si estaba viva, yo no la llamaría y sería como, mi mamá. No, pero esa no es mi historia. Entonces, desde ese punto de vista también yo me enfoqué mucho en recibir mucho de ella, ¿no? Y habían largos momentos donde ella hablaba, que no sé, o sea, fue muy editada la conversación, además. Entonces, esos espacios entre lo que después se usa como el material también generan. Uno puede repasar un tema y decirlo mucho más nítido la segunda vez. Entonces la gente, mucho nivel. Óyeme, háblame de la reverencia por la mamá. Si puedes, por favor. Sí, señor. Mi mamá me enseñó todo lo que es la combustión. ¿Qué? ¿Cómo se dice eso? ¿Combustión espontánea? Epa. Entonces, como que ella era pura acción, pura creación, mucha energía, o sea, no se contenía. Entonces, y ella me llevó a Third Street Music School para que yo escogiera qué instrumento iba a estudiar a los 6 años. Y yo caminando por ahí miraba y me gustó cómo practicaban el violín unas mujeres que estaban sentadas y era pizzicato así al lado como si fuera guitarra. Ya de entrada yo decía, que I want to be a rockstar. No me di cuenta que era
todo esto, que resulta ser una de las vueltas las más complicadas que hay en la música instrumental, como occidental. Es el violín. Es un instrumento demasiado feo si uno no sabe tocarlo. O sea, yo no me puedo imaginar vivir con un humano de 6 años recién iniciado en la técnica de arrastrar un pelo por una cuerda metálica. ¡Qué horror! Entonces, mi mamá me lleva al Third Street Music School a comenzar a tocar violín. La primera vez que yo me acuerdo de tocar el piano, mi mamá está ahí diciéndome, ahora tócame el mar. Bueno, a ver qué. Y la lluvia. Y yo, oh, ok. Y ahora el elefante. Con la mano así, tocando el piano. Y esa es una memoria hermosa. Bueno, entonces mi mamá me lanzaba como a las cosas. Yo creo que ella me mostró muchas veces como cómo superar el miedo con una celebración así improvisada, yo diría. Y eso ha sido un gran regalo para mí, ¿no? Creo que me da mucho de lo que yo puedo aportar a una situación. ¿Hizo alguna vez alguna cosa contigo y con tu voz? ¿Fue también participó al igual que desde esa experiencia y desde ese recuerdo del piano? ¿Recuerdas algún momento en el que haya intervenido en la forma como cantas hoy en día? Uf, sí. Comenzando con las intervenciones que yo hacía en sus demos, cuando ella cantaba enfrente de un cassette recorder y después atrás se escucha esas cintas son también maravillosas. Y yo me burlaba de ella, o con Luna cuando mi hermana ya tenía pues, mayor edad como para captar eso. Sí, ella cantaba y nosotros así como remedándola y eso se escuchaba. Y ella y volvía a cantar. Y cuando la molestábamos que yo quiero esto y ella no. Entonces... sí. Con la voz cantábamos después. Sí. Juntos. También en la ópera. New York City Opera. Ella en el coro de los adultos y nosotros en el de los chicos. Cantando en las mismas producciones de... Yo creo que... No era Tosca, sino era... L'Enfant et les Sortilèges de Ravel. Una ópera de Ravel. Y ella en los dos coros, el infantil y los adultos. Eso me pareció demasiado raro. Sí. Entonces ella también me llevó a esa audición porque ella conocía a Tony, el director del Children's Choir. Entonces a ver si mis hijos pueden cantarle y cantamos Happy Birthday. Esa fue la audición. Difícil cantar Happy Birthday, entre otras. ¿En serio? En ese momento sí. Y también como que, sí, las canciones que son así un poco cheesy, ¿no? No sé, es más difícil ser cool cuando depende del arreglo también. Sí, yo conozco a mi mamá como una voz. Cuando gritaba por la calle, Gabriela, así, siempre esa canción. Entonces como que tenía sus cantos y... sí, era un vozarrón. Yo le pedía que por favor parara de cantar en la calle porque me daba pena. Sí. Un amigo, Eugenio Cútica, un pintor, me dijo, con tu mamá íbamos al café y yo le pedía, Alexandra, canta una nota. Y ella... Y todo el mundo... Nadie sabía de dónde venía. Y él encantado con ese cuento de que canta una nota. Y después a carcajadas, porque todo el mundo se espantaba y como que entraba una presencia al cuarto.
y las vibraciones son impresionantes. Yo me acabo de aprender otra cosa, nada más, así, cantando un poco. Entonces, sonamos muy parecidos, o sea, somos muy parecidas en cierto uso de un rango que tenemos en común de la voz. Óyeme, quiero preguntarte por el uso de la voz en tus discos y en este disco puntual, porque siento que juegas un poco más con ella en este disco que en los anteriores, pero puedo estar equivocado. Obviamente lo hago desde la observación muy superficial del melómano que está como dando vueltas por ahí y tratando como de absorber todo lo nuevo que estás ofreciendo, pues en un transcurso como de 45, 50 minutos. Pero sí siento, no sé, el comienzo como medio off-key de este disco y luego hay otra canción más adelante, creo que es como la antepenúltima, la penúltima, donde estás como jugando, no sé si con vocoders o con algo, pero tu voz suena al principio así, luego va arrancando. Entonces, quiero que me hables un poco de eso. Bueno, en Someone, ese efecto es básicamente lo que pasaría si uno fuera a grabar la canción más rápido y después en el tempo original poner esa grabación de la voz. Sonaría más así grave, pero en la misma nota. Y eso se llama Very Speed. Y se hizo digitalmente para crear una automación así perfecta de pasar de eso a mi voz actual, como fue grabada, ¿no? Y para mí era más interesante comenzar la canción así, porque uno no reconoce la persona cantando. Y eso para mí es un tema, lo de no reconocerse o no saber lo que está pasando, pero que sea la misma persona, o cambiar el esquema o la idea que uno tiene. También como que comenzar así es como más triste que todo ser así. Love you like we began. O bueno, ya canté otra nota, pero que la voz esté como en su lugar normal, que comience alterada, vaga, así como agobiada, como que también muestra la historia que estoy relatando ahí en la poesía de la canción. Mira, Gabriel, no, ¿ibas a decir algo más? Bueno, que es una canción de una relación y desde un punto ya más allá de la despedida inicial, donde uno está como negociando la atracción y la historia y todo, y no definiendo bien los espacios y por lo tanto sufriendo después mucho. Mira, ¿cómo está LA? ¿Te gusta LA más que Nueva York? Yo creo que no, ¿cierto? No, I'm a New York City kid, absolutamente, NYC, pero New York City no es un sitio para vivir, yo creo que es un sitio para visitar. Hay mucha energía y es muy comprimido, y es como Bogotá o Ciudad de México, ¿no? Es como uno siente que hay mucha historia por todo lado y que uno quiere calmarse un poco. Después de hacer esa movida todos los días, 30 años, digamos, como yo he hecho. Y Los Ángeles es lo opuesto. Es como un desierto, así como todo el mundo súper relajado. Como que uno se imagina un perro ahí acostado en el sol, como en un cemento. Eso es Los Ángeles. Y Nueva York es una rata corriendo a toda por una agua así como fría, a ver si me meto por ese hueco. Entonces es chévere ser el perrito en el sol y también ser la rata. ¿Cuánto vas a estar en LA? Una semana. Ok. ¿Qué vas a estar haciendo ahí? ¿Promo? Sí, promoción, estudio. Estoy también haciendo mucho, pues escuchando mucho cosas que he hecho en el estudio para escoger tomas y todo eso. Y grabando nuevas canciones.
también vamos a estar en Miami 3 semanas en eso. Y también creando unos contenidos especiales para la gente y mostrando nuevos looks, para decirlo de alguna manera. Mira, te iba a preguntar, Nueva York, LA, no quiero que se me vaya se me va la paloma. Te iba a preguntar. Ah, sí, la última vez que hablamos, me quedé pensando y escribí un rato sobre vos. Finalmente no sacamos la nota porque quedó como muy malo el sonido por alguna razón. Nuestra internet era perversa, mi internet era fatal en aquella época. De acuerdo. Pero una de las cosas que deduje de la conversación fue que, y lo mencionaste al comienzo de esta conversación, fue que no eres un artista nacional, ¿no? Como en ese sentido. Como que eres colombiano, pero eres francés, pero eres neoyorquino, como que eres de Armenia, pero de París, de Nueva York, pero estás en LA. Y sentía yo que eres como el reflejo del ciudadano que se va a tomar a este planeta en un día que espero sea mejor y muy cercano, y es que eres un ciudadano universal, pero te sientes colombiano y cómo entiendes tus múltiples nacionalidades. Sí, yo creo que porque en los Estados Unidos no hay cultura americana así típica. Eso no existe. O sea, ¿qué sería la comida americana? ¿Qué sería la cocina americana? O sea, tenemos de soul food, ¿no? No sé, hamburguesa, ni siquiera. Eso debe llegar de otro lugar. Uno encuentra una cultura americana precisamente en una mezcla de muchas culturas. Y esa historia es muy, muy salvaje y muy triste, y, como todas. y yo no me siento de ahí. Yo nunca me sentí de ahí. Eso me parecía como un mall donde yo miraba, encogía por ahí una manzana y salía corriendo. Entonces, en la casa no se hablaba inglés, por ejemplo. Se hablaba español con mi papá, francés con mi mamá. Y yo he visitado a Colombia ya como en mi vida adulta y incluso como joven, mucho más yo creo que la Francia. Sin embargo, cuando yo voy a París y comienzo a pedir mis cosas y ya entro en el ritmo de hablar francés, eso es una delicia. Y cada vez me pongo más fuerte. Poder leer en español y en español colombiano me dio mucha fuerza y mucha identidad. Leer, bueno, primero la historia del país un poco en el siglo XX, después pues con libros tan impresionantes como Historia de Colombia y sus oligarquías, que estoy todavía leyéndolo. Y bueno, ensayos. Estanislao Zuleta, Gabriel García Márquez, oírlo nada más hablar de su trabajo, leer las entrevistas en español, después de haber encontrado a 100 años como un leyente americano, porque en español yo no podía. Cada 3 segundos era un diccionario en esa época. Sin embargo, mi papá se dormía mientras que me leía la primera página de ese libro. Muchos años duró en eso. Y llegaba como hasta el bollo en la olla, como que tratando de hacer el oro, y nos reíamos, y después y yo, a ver el cuento. Y pues bueno. Entonces, para contestarte, me siento colombiano a veces, pero siempre llega el momento donde yo no soy de allá. Yo creo que para mí ha sido... me ha calmado mucho incorporar la cultura colombiana y celebrar cosas que yo reconocía pero que no entendía dentro de un contexto,
y cómo funcionaban. Eran como curiosidades de maneras de hablar o de ser, o que esto sabe así aquí, que el huevo es mucho más delicioso allá. Y, bueno, son todos los detalles y todo lo que le viene a uno y uno va, pero uno nunca es de ninguna parte, yo no creo. Uno lo que tiene es las costumbres de ciertas partes más o menos. No más o menos, sino más o menos que otra persona. Y entonces dentro de un esquema bueno, si usted parece como una persona que yo conozco que sí es muy colombiana, entonces ahí sí va a ser más colombiano en mi mirada. Pero después eso también tiene su chiste, ¿no? Entonces, ¿de dónde? Uf, eso me vuelve loco. Esa es una conversación muy interesante. No, está muy chévere. O sea, si uno es de un lugar y come huevos pericos todos los días, pero después como que traiciona a todo el mundo, entonces, ¿quién será más colombiano? No sé. Yo creo que lo que yo quiero comunicar con este proyecto es que uno, a base de ser estudiante de las tradiciones, las puede incorporar y aportarle con respeto. Y yo creo que en eso está como lo que tú estás diciendo, de que hay un modern citizen del mundo, y ojalá del universo. Y sí, que ya entiende que ciertas maneras de dividir espacios y temas y por lo tanto vuelven las posibilidades, pues las disminuyen, ¿no? Y de una manera que yo creo que acaba con mucho de lo que nos prende como seres, ¿no? Y eso es gratis, la mirada de uno es gratis. Yo, por ejemplo, yo hago todo a la carrera, como si fuera el último día, pero uno no termina haciendo las cosas bien, ¿no? Me lo acaban de decir. En las carreras no queda sino el cansancio, dicen aquí. Sí, y Dante dijo que es un círculo del infierno, el afán. Y definitivamente, o sea, es horrible. Bueno, entonces... Pero no parece que fueras, que estuvieras afanado, siempre das otra impresión. Eso, sí. En eso de pronto soy un poquito profesional. Aunque la uva no es muy profesional, pero yo creo que it brought a smile to your face. Y muy deliciosa además. Entonces, no es por respeto, yo llegué aquí muy serio para conversar del corazón, pero con la uvita. Eso está muy bien, eso está muy bien. Mira, se nos acaba el tiempo. No quiero dejarte ir sin invitarte a que vengas un día y nos hagas un concierto, nos muestres la música. Yo había hablado con tu management en algún momento que vinieras al Teatro con Subsidio. Mi amigo de la infancia, Pablo Sánchez, es ahora el gerente de ese teatro y te sueño en ese teatro. Te sueño, o sea, me encantaría verte ahí y mostrárselo a la gente, mostrarlo a través del canal, que nos hicieras una presentación, un showcase, no sé, lo que se te ocurra, de manera que cuando estés en Bogotá, hit me up, man, hit me up. Sí, no, y ya lo de viajar está mucho menos complicado. Entonces ese viaje lo tengo súper pendiente. Sí, o sea, en los últimos 2 años yo he estado mucho más en Colombia, casi la mitad del tiempo. Gabriel Garzón Montano, qué bueno volverte a ver, qué bonito está el nuevo disco, qué bonito está todo lo que estás haciendo. Pues sé que you get this all the time, pero definitivamente muy, muy orgullosos, muy contentos de oír tu nuevo álbum. Se nota que ha sido un hijo muy bien parido de arte y te felicito de nuevo. No, Marín, qué elegancia, hombre. Gracias. Y gracias por la oportunidad de platicar así y no, por ser tan abierto y tan cariñoso y por todo el trabajo que has hecho para acercar a tu público a esa mirada precisamente global de lo que pasa y de dar ese servicio
es un regalo que los muchachos, que las muchachas, que cualquier persona que escucha tenga ya un mundo interior más amplio, que experimente una libertad de estilos que ya con el internet y el globalization como que se puede acceder, pero igual yo creo que como funcionamos tanto en acuerdos, la confianza que tenemos en ti como curador, como amante verdadero de la música, se devuelve en tu obra. Entonces, gracias por eso. Gracias por esas palabras. No, hombre, Gabriel. ¡Qué detallazo! Cuídate mucho. Un abrazo enorme desde acá, desde Bogotá, donde quiera que estés. Te deseamos siempre lo mejor. Lo quiero, cabrón. Chao.